Mientras yo crea que puedo hacer feliz a alguien o mejorarle la vida a alguien, me equivoqué. Porque es lo mismo que si yo creyera que alguien puede hacer eso por mí. Lo que sí podemos hacer es compartir valores. Si yo tengo amor en mi corazón, capacidad de servicio, si tengo capacidad de aceptación, eso puedo compartirlo con otro, pero no puedo darle lo que ellos no son capaces de recibir. Haz lo mejor que sabes hacer, pero aquello que no está en tus manos hacer, no lo hagas porque no corresponde. Si puedes hacerlo, es porque corresponde y será perfecto. Pero cuando tú empieces a sufrir por lo que no puedes cambiar, estarás en lucha contra la vida. ¿Recuerdas las dos luchas? Una es que lucho contra lo que hago, cuando no estoy satisfecho con lo que estoy haciendo, cuando no valoro lo que hago, cuando no valoro la función que tengo. Y la otra lucha es luchar contra lo que no puedo hacer, porque no tengo los recursos, porque eso no me corresponde hacerlo y porque no es necesario hacerlo. Es decir, que puedo luchar de dos formas, o contra lo que está sucediendo en mi vida, o contra lo que quisiera que sucediera. Ten en cuenta que si tú dejas de hacer una cosa, eso no va a hacer que el universo se desequilibre. El universo pondrá a otra persona para que lo haga. No es que yo vaya a desorganizar el universo con mis decisiones. Lo que voy es a organizar mi vida frente al universo. ¿Puedes ver la diferencia? Mientras yo no comprenda que no tengo la capacidad para desorganizar el universo, ni para organizarlo tampoco, que lo que sí tengo es la capacidad para fluir con el orden que ya existe en el universo. Mientras no comprenda esto, la lucha será interminable y el sufrimiento y el conflicto también. Aquí no hay nadie que no tenga una función. La vida sabe cuál es la función de cada uno de nosotros. La función es algo de pronto completamente diferente de lo que yo quiero, de lo que a mí me gustaría, de lo que a mí me parece, de lo que yo considero justo o injusto, adecuado, inadecuado o no. Cuando yo comienzo a orientarme en la vida por mis creencias, por mi ego, por mis gustos, podría suceder que de pronto mis gustos y mis creencias estén de acuerdo con mi función y diría, fantástico. Pero como esto no sucede con tanta frecuencia, lo más probable es que yo empiece a orientarme desde allí y empiezo a encontrar una cantidad de bloqueos y de problemas. En el universo todo es necesario y todas las funciones son importantes, pero no todas las funciones son para las mismas personas. Entonces, yo necesito saber cuál es la mía y no me puedo orientar para mi función diciendo qué bueno el trabajo de fulano o de fulana. A mí me gustaría hacerlo de sutano. Eso no me sirve de orientación. Lo que a mí me sirve de orientación es ver para mí o para una persona específicamente qué le funciona a ella, porque eso es lo que le corresponde hacer a ella. Se trata de aprovechar la vida, de trabajar en la vida, de tener una actividad, pero no de luchar, ni de pelear, ni de sufrir. Eso no es necesario.
hay una actividad que nos corresponde a cada uno de nosotros. La idea es disfrutarla, aprovecharla, darle a esa actividad lo mejor que tenemos. El problema surge cuando trato de hacer lo que no me corresponde y entro en lucha y en conflicto. O estoy haciendo algo que sí me corresponde, pero no me gusta, entonces lucho contra ello. Quiero hacer algo que me gusta, pero no me corresponde, entonces lucho por conseguirlo. Vamos a hacernos estas dos preguntas. ¿Por qué crees que no tienes el poder para cambiar ciertas situaciones y aquellas donde no tienes el poder, por qué crees que no lo tienes? ¿Cómo podrías determinar realmente la función que te corresponde realizar a ti? Cuando tú estás haciendo algo y tienes los recursos para hacerlo, esa es tu función. Cuando quieres hacer algo y no tienes los recursos, es porque esa no es tu función. A algunas personas les corresponde hacer ciertas cosas y a otras cosas diferentes. Cuando trato de hacer las que no me corresponden, voy a generar una cantidad de bloqueos. Muchas veces queremos hacer cosas más allá de lo que corresponde a nuestras funciones y allí es donde empiezan nuestros fracasos. Lo que tú estés haciendo, si lo puedes hacer, es lo que te corresponde. Por eso, disfrútalo. No vayas a sufrir por ello. Si sufro por lo que estoy haciendo, quiere decir que estoy luchando contra la vida. Si sufro porque no puedo hacer cosas que me gustaría hacer, estoy luchando contra la vida. ¿Cómo sé que estoy viviendo correctamente y no luchando? Primero, porque no trato de hacer cosas que no me corresponden, es decir, aquellas para las cuales no tengo los recursos para hacerlas. Esas no me corresponden. Y aquellas para las cuales sí tengo los recursos, aquellas en las que estoy trabajando, esas son las que me corresponden. A esas, ponele tu entusiasmo, tu alegría y tu amor, todo lo mejor de ti. A cualquier cosa que tú hagas, ponle lo mejor que tienes. No hay ninguna razón para que una persona dé menos del 100% de su capacidad en la función que hace. Por lo tanto, sufrir por lo que no se dé, después de que tú haces lo mejor, es absolutamente inútil, porque te cierra todas las posibilidades y genera bloqueos. Da siempre lo mejor de ti y ábrete a recibir los resultados. Jamás te cierres a recibir lo que la vida tiene para ti. Pero no quieras hacer cosas que no te corresponden, porque entonces te irás en contra del universo. Lo que necesito es acomodar mi mente al orden del universo y no tratar de acomodar el universo a mi propio ego. Al universo no le hace falta que ninguno de nosotros haga algo diferente de lo que hace, porque lo que hace es lo que tiene que estar haciendo. Si logramos comprender esto tan simple, nos liberaríamos de todos los sufrimientos, luchas y angustias, y seríamos mucho más eficientes, tanto para nosotros como para los demás. El universo funciona de una manera perfecta, con nosotros o sin nosotros. Que yo piense que tengo una misión importantísima para el universo, eso es mi ego. No hay ninguna misión importantísima para el universo. Si tuviera tal misión, yo sería importantísimo para el universo, y eso no es así. Es lo contrario. El universo es muy importante para mí, porque yo estoy dentro de él, y si no fluyo con él, no puedo tener éxito en nada. Entonces,
¿El universo funciona conmigo o sin mí? ¿Qué tan importante soy? Para el universo no. Para mí sí soy importantísimo. Para mí soy fundamental. Para mi felicidad soy indispensable porque nadie puede hacerme feliz. No puedo ser feliz a menos que yo mismo lo haga. Cada uno de nosotros es indispensable para sí mismo, no para los demás, no para el universo. Ay, nos hemos quitado un peso de encima, ¿no? Si yo llego a comprender esto, la liberación espiritual que llego a tener es tan grande que en ese momento voy a poder empezar a amar al prójimo como a mí mismo. Pero mientras yo siga teniendo preocupaciones o sufrimientos, no estoy amando. Y no tengo sufrimientos cuando comprendo cuál es la función de cada uno para sí mismo. ¿Cuál es mi función? Y la de los demás aquí. Aprender dos cosas: ser feliz y amar. Es como si yo me preocupara porque no soy astronauta o no soy médico. Ya hay suficientes astronautas y médicos, no se necesitan más. Lo que hagamos cada uno de nosotros solamente es necesario para nuestra evolución y es necesario para la interacción con otros o sin otros. El universo va a seguir funcionando. ¿Para qué preocuparte? Con esto quiero decir que si nos preocupamos por los demás, no les servimos a los demás. Solamente si actuamos con sabiduría, podemos ser útiles para los demás y para nosotros. No sirve sufrir, no sirve preocuparse, no sirve luchar contra la vida. ¿Qué hago yo para tener un fracaso? Si no sé cómo hago para obtener un fracaso, tampoco voy a saber cómo hacer para obtener un éxito. Los resultados son evidentes. Si tengo fracaso, es que no sé tener éxito. Entonces lo que necesito hacer es aprender. Lo que hacemos para fracasar es no aceptar, no comprender y rechazar. Toda acción en cualquier campo de nuestra vida se origina en un pensamiento. ¿Qué hago yo ante una situación cualquiera, agradable o desagradable? Lo que hago es pensar. El solo hecho de pensar está programando la mente constantemente. No vayas a creer que tu mente se programó una vez cuando eras niño y se formó la personalidad y ya está. No, la mente se sigue programando constantemente, instante a instante. En cada segundo la estamos programando. Mantenemos una cierta constante de pensamientos que se originan desde la estructura de nuestra personalidad y esa constante de pensamientos mantiene la estructura de personalidad. Si mi estructura de personalidad me lleva a pensar que la vida es muy desagradable, que es injusta, que hay mucho sufrimiento, mucho dolor, ese pensamiento le está dando una orden a mi mente y mi mente le está dando una orden a mi cuerpo. Destrúyase. Destrúyase es la orden que la mente le da al cuerpo. Cuando la mente rechaza la vida, porque entonces ya la vida no tiene propósito, no tiene objetivo, empieza lo que llamamos enfermedades psicosomáticas. En primera instancia, se debilitan los sistemas inmunológicos. Nos hacemos propensos a los accidentes y a las situaciones que pueden producir deterioro del cuerpo físico. Pero todo eso se está originando en una no aceptación de la experiencia de vivir. ¿Cómo puedo aprovechar la imaginación? Imagina y piensa siempre lo mejor de todo cuanto suceda.
Jamás pienses mal de nada ni de nadie porque fecundaste tu mente con una semilla de ignorancia. Imagina y piensa siempre lo mejor y tu mente se llenará con semillas de amor que se transformarán en tu interior en un potencial de acción de amor que traerá un resultado satisfactorio para tu vida. Ese es el uso correcto de la imaginación. Y el uso de la realidad es aprovechar cada circunstancia presente en tu vida, a cada instante, para transformar tu espíritu en un ser de luz, paz y felicidad. Mientras yo no logro aceptar algo, eso es un limitante para mi felicidad. Y la vida me da la oportunidad que yo aprenda a aceptarlo enfrentándome a ello. Entonces vamos a aprovechar la realidad presente para hacer una transformación interior. No hay necesidad de idealizar nada porque la realidad se produce en el mismo instante presente en el que yo estoy y por lo tanto no se produce nada hacia el futuro. El pasado no existe, el futuro tampoco, existe un solo momento, la realidad presente en el lugar donde yo estoy y donde puedo actuar. De manera que, ¿para qué me preocupo por lo que no existe? Además, no puedo actuar donde no estoy. Idealizar es irme hacia el futuro, mientras que aprovechar la realidad es situarme en el presente. El futuro se crea solito, se crea automáticamente desde lo que tú haces aquí y ahora en la realidad presente. Lo único que hay que hacer es manejar bien la realidad presente con dos herramientas. Una es aprovechar lo presente para mi transformación interior y la segunda es fecundar mi mente con semillas de amor. Lo demás se nos dará por añadidura. No hay nada más que hacer, y eso es lo que al ego le cuesta mucho aceptar. Jesús dijo, la verdad os hará libres, libre de todo. Entonces, ¿cómo conozco la verdad? A través de los resultados. Buscad el reino de Dios dentro de ti y lo demás se te dará por añadidura. Porque si yo encuentro el reino de amor dentro de mí, por ley de correspondencia, todo lo demás que se presente en mi vida es de amor. ¿Qué más necesito yo idealizar? Y si yo encuentro la verdad, absolutamente todo me funciona de una manera perfecta, porque todo lo que está construido sobre la verdad funciona perfecto. Aprovecha la realidad presente para trascender tus limitaciones y tener paz interior. Ahí no estarás haciendo nada contra lo de afuera. Estarás aprovechando la realidad para trabajar contigo mismo. El problema con el ego es que el ego quiere cambiarle la realidad a los demás para sentirse bueno, para sentirse aceptado, porque él depende de la aprobación de otros, porque no es feliz por sí mismo. Pero no hay nada que deje de suceder en el universo por el hecho de que yo no lo haga o que no me corresponda. En el universo, así ninguno de nosotros existiéramos, lo que tenga que hacerse se hará, porque habrá alguien que lo haga. Porque el universo dispone las personas exactas y correspondientes para cada función necesaria, y todas las funciones son necesarias. Desde luego que cada persona es correspondiente con la función que desarrolla. Veamos la diferencia entre estas dos palabras: indiferencia y correspondencia. Indiferencia es a mí no me importa lo que a los demás les pase. Correspondencia, yo no sufro por lo que los demás necesitan aprender a través de una experiencia. Es no sufrir por lo que los demás necesitan aprender o por lo que yo necesito aprender.
Eso no se llama indiferencia, sino sabiduría. Sufrir por los demás o sufrir con los demás se llama ignorancia. Y no importarme los demás es un nivel profundo de egoísmo. Un maestro no interfiere, no porque no le importa, sino porque comprende que lo que la persona está viviendo es importante y es necesario. Por ejemplo, es como si tú fueras a sufrir porque un niño está haciendo una tarea que es difícil. Si tú le haces la tarea, a él no lo beneficias, lo perjudicas. Tú ves que el niño está sufriendo con su tarea, pero es necesario que él la haga porque si no, no va a aprender. ¿Eres indiferente en este caso? Es igual con la vida, es lo mismo. La indiferencia es si a mí no me importaran los demás, pero actuar con sabiduría no se llama indiferencia, sino comprensión. El apego es otra limitación del ego. Es que yo me creo dueño de alguien o de algo. ¿Has tú pensado que no eres dueño de nada ni de nadie y que es el ego que se siente con el derecho de limitar la vida de otra persona? Solo aquel que acepta la realidad presente como una oportunidad para el cambio interior personal podrá vivir en una nueva realidad de paz y armonía. Luchando y peleando no se va a conseguir la paz jamás. La paz se consigue solamente desde una aceptación sustentada en una comprensión de amor del orden del universo y de lo necesario de los procesos. La paz tuya, no la de los demás. Tú no puedes conseguir la paz para otra persona, eso es imposible. El ego es el que piensa que puede producir paz para otra persona. La paz, como el amor, es un asunto personal. ¿Yo estoy en paz o yo no lo estoy? Es incoherente hablar de paz si yo no la tengo en mi interior, porque no soy un ser de paz. Primero necesito generar la paz dentro de mí para ser ejemplo de paz. Ser feliz por mí mismo es mantener la paz interior a pesar de lo que afuera pueda suceder. Actuar dentro de la realidad entrena la firmeza, la paz y la serenidad frente al medio externo. Actuar es la herramienta que conecta mi desarrollo espiritual con la materia y me permite prestar un servicio de amor, porque si yo no hago nada no estoy sirviendo a nadie, entonces no estoy amando. Ocúpate de actuar donde tú estás y donde estés haz lo mejor que puedas. Lo demás, obsérvalo como parte de los sucesos necesarios en el universo. Y dite esta frase: todo lo que sucede es necesario para quien lo vive y para quien es lo que suceda. Imagina y piensa lo mejor para fecundar tu mente con la semilla del amor. Expresa únicamente lo que sea adecuado para quien te escuche, para que tengas buenas relaciones, y haz solamente lo que es necesario en el lugar donde estés. Lo demás sobra, y es un desgaste inútil de la energía tratar de hacer cosas donde no estoy, o sufrir por lo que no puedo cambiar. Vamos a hacer un ejercicio para darnos cuenta ¿qué es lo que no estamos aceptando? Cada vez que tengas angustia, celos, ira, mal genio o un estado depresivo, cada vez que tengas estrés, vas a preguntarte ¿qué es lo que no estás aceptando? Ante esa situación y por lo tanto has perdido la paz interior. Todo eso lo vas a anotar en un cuaderno personal, no tienes que mostrárselo a nadie. Un ejemplo de la lista podría ser: no encuentro paz en mi interior porque el dinero no me alcanza. No estoy aceptando que podría vivir de otra manera más reducida, que no puedo
o no quiero bajar el estatus, que la función que estoy haciendo muy probablemente no es la mía, que quiero trabajar sobre los destinos de los demás, en lugar de trabajar sobre los míos. Por ejemplo, si tengo un malestar físico o una enfermedad, no estoy aceptando que lo que me impide ser feliz no está en mi cuerpo, sino en mi mente. Y no soy capaz de curarme porque sencillamente necesito la enfermedad como parte de mi proceso de aprendizaje espiritual. Todo esto que no aceptas, anótalo en ese cuaderno durante un mes. Ponle de título al cuaderno lo que yo no acepto. Luego de ese mes, inaugura otro cuaderno y ponle de título lo que yo ya tengo aceptado. Y en ese cuaderno anota todo lo que vas reconociendo que ya has aceptado porque no tienes miedo. Ya no te genera angustia. Recuerda, cuando yo no puedo aceptar algo, no puedo sentir disfrute, no puedo sentir satisfacción. Si no soy capaz de disfrutar algo, es porque hay algo que no acepto. Todo aquello que eres capaz de disfrutar es porque ya lo tienes aceptado. Aquello que te trae paz, alegría, entusiasmo y sube tu energía para la acción, está relacionado directamente con lo que tú ya tienes aceptado, con lo que ya tienes comprendido. Si yo disfruto mi casa, es porque ya tengo aceptada que esa es la casa perfecta para mí. Si yo me quejo de mi casa, es porque no la tengo aceptada. Si disfruto mi pareja y ella conmigo, es porque tengo aceptada que es la persona perfecta. Pero si no la he aceptado y me estoy quejando de mi pareja, entonces yo tengo sufrimiento porque yo no la acepto. La persona con capacidad de aceptación es la persona que es capaz de ser feliz por sí misma. Pero cuando no acepto algo, me hago correspondiente con aprenderlo. Y ese es el lugar perfecto para eso. O la persona perfecta para eso. En una ocasión un maestro iba caminando con su discípulo y éste le dijo: «Maestro, yo admiro tanto la paz que usted tiene. Yo veo que en todas las situaciones que van transcurriendo a lo largo del camino, yo me afecto con ellas, pero usted no. Enséñeme a hacer eso que me parece tan lindo». El maestro lo miró y no le contestó. Siguieron caminando y de pronto el maestro vio una alcantarilla destapada y empujó a su discípulo dentro de ella. El maestro se asomó sonriente y miró al discípulo y le dijo: «¿Cómo te sientes?». Y el discípulo le dijo: «Horrible, esto es horroroso, sáqueme de aquí». Entonces el maestro le dijo: «Tú me acabas de hacer una pregunta, te la estoy respondiendo. Cuando seas capaz de sentirte feliz ahí abajo, estás listo para tener paz imperturbable». Yo no puedo enseñar lo que no sé y no puedo dar lo que no tengo. Pero el ego nos engaña, nos dice que se preocupa por los demás y dice: yo quiero trabajar para solucionarle los problemas a otros, pero resulta que yo no he podido solucionar los míos. Si yo no he podido solucionar mis problemas, ¿qué le puedo yo ofrecer a los demás? Les voy a ofrecer mis limitaciones, mis problemas y mi ignorancia. Para poder servir a los demás, necesito de dos herramientas: saber cómo y tener con qué. Si yo no he solucionado mis problemas personales, yo no tengo cómo porque no sé. No tengo con qué porque no sé cómo hacerlo. Si aspiramos a servirles
a los demás, no desde el ego, sino desde el amor, lo primero que necesitamos es solucionar nuestro problema personal. Mientras no lo hayamos hecho, somos un peligro para los demás porque estamos pensando que los demás tienen que hacerme feliz y producirme satisfacción. Y si no lo hacen, me desilusiono de ellos y los agredo. Mientras yo sufro, no sé cómo ser feliz. Y si no sé cómo ser feliz, ¿tú qué crees que le puedes ofrecer al otro? El ego trata de hacer lo que no sabe y se siente bueno y dice, hay que darles a los pobres, hay que ayudar a los demás, hay que ser solidario. Y se siente bueno y no tiene ni idea de cómo se hace eso. Si estoy confundido, confundo a los demás. Por eso es mejor quedarme callado. Si no tengo nada que ofrecer, entonces tengo mucho para pedir y no soy un apoyo sino una carga. Si hacemos relaciones siendo cargas para los demás, esas relaciones no van a durar mucho. Necesitamos ser complementos para los demás y que los demás sean complementos para nosotros. Una persona con felicidad, con amor, es capaz de compartir su felicidad y su amor con otros. Una persona sin amor comparte sus limitaciones y genera toda clase de conflictos. Entonces, ¿por dónde tengo que comenzar a trabajar? Por mí mismo. Ese es el punto de comienzo de todo. Cuando soy libre mentalmente, estoy listo para amar. Y para poder hacer eso necesito aceptar todas las situaciones a mi alrededor. Y para poder aceptarlas necesito comprenderlas. Es todo un trabajo. Necesito comprender que todo lo que sucede es perfecto porque responde a un diseño pedagógico necesario para la evolución de la conciencia. Y si tú tienes paz interior y no estás sufriendo ante ninguna cosa, las personas que sufren a tu alrededor no pueden comprender la razón del por qué tú no sufres ante algo que para ellos es un drama. No lo pueden entender porque no tienen la información para entenderlo. Y si tú les dices, esto no tiene importancia, o ustedes, ¿de qué se quejan? Los demás te van a agredir diciendo, eres un insensible, eres malo, eres un descorazonado. Por eso, pase lo que pase, necesitas que no se note que tú tienes paz. Que tengas paz, pero que no se note. Si yo no acepto la realidad de los demás, estoy tratando de impedir sus experiencias. Si yo reconozco que experimento un rechazo a la vida, lo que no estoy aceptando es la oportunidad de aprendizaje que ofrecen las dificultades. Si yo soy sobreprotector, lo que no estoy aceptando es la experiencia de destino y misión que trae cada persona. Si soy muy perfeccionista, lo que no estoy aceptando es que existen diferentes formas de organización y manejo. Si yo experimento preocupación, lo que no estoy aceptando es que puedo perder algo que ya no necesito. Si yo soy fanático, lo que no estoy aceptando son otras formas, caminos, creencias, opciones diferentes a las mías. Si yo tengo mal genio, lo que no estoy aceptando es lo que otros hacen o dicen o lo que está sucediendo. Si yo tengo muchas ganas de condenar, lo que no estoy aceptando son los comportamientos y actitudes diferentes a los míos. Si yo experimento rebeldía, lo que no estoy aceptando es la necesidad de adaptarme al medio que me corresponde. Si yo experimento angustia,
Lo que no estoy aceptando es que perdiendo algo puedo vivir de otra manera. Si yo experimento tristeza, lo que no estoy aceptando es la experiencia y comportamientos de otros. Si yo experimento ganas de criticar, lo que no estoy aceptando son las costumbres, ideas y decisiones de los demás. Si yo experimento rencor, lo que no estoy aceptando es que los demás no tienen la culpa de mis propias experiencias. Si yo experimento ganas de juzgar, lo que no estoy aceptando es que cada quien hace lo que le corresponde con lo mejor que sabe. Si yo experimento apegos, lo que no estoy aceptando es que nada ni nadie me pertenece y que siempre tengo todo lo necesario. Si yo experimento estrés, lo que no estoy aceptando es que las cosas pueden salir de otra manera y solo doy lo que puedo. Si yo experimento miedo, lo que no estoy aceptando es la posibilidad de perder lo que tengo o de no lograr lo que quiero. Si yo experimento celos, lo que no estoy aceptando es que no soy dueño de nadie y que solo el amor puede unirnos. Si yo experimento culpa, lo que no estoy aceptando es que yo no tengo la culpa de las experiencias de los demás. Si yo experimento enfermedad, lo que no estoy aceptando es que el problema no está en mi cuerpo, sino en mi mente. Todas las enfermedades se originan en la mente, porque un mal pensamiento es el que me lleva a descuidar mi salud, a alimentarme mal, a no vigilar los ciclos de descanso y de sueño, a no cuidarme en ninguna cosa. Ese mal pensamiento me lleva a agredir mi cuerpo. Pero si yo ya he producido una enfermedad o un accidente, posiblemente eso no se va a evitar solamente porque yo lo piense. Posiblemente eso no se va a invertir, a dar vuelta, solamente con que yo lo piense, porque no tengo suficiente poder para eso. Pensando, yo lo que haría es iniciar la búsqueda de la recuperación del equilibrio, pero puede ser que necesite recurrir a un médico, a un tratamiento o a una cirugía. Pero sí, tanto la enfermedad como la solución a la enfermedad se van a originar en el pensamiento, y el pensamiento se origina en mi estructura mental. Si yo cambio la forma de pensar, modifico la estructura mental. Pero si permito que la estructura mental se apodere de mi pensamiento, entonces mi pensamiento va a mantener esa estructura. El secreto es que necesito aprender a dirigir voluntariamente mi pensamiento hacia un punto de amor. No puedo pensar en amor si no estoy aceptando la realidad. Porque entonces mis pensamientos, ¿de qué característica van a ser? Esto es malo, esto es injusto, no estoy de acuerdo con esto. Y si yo tengo rencores y culpas en mi interior, estoy produciendo un efecto profundamente negativo sobre mí mismo. El rencor se origina en cosas tan sencillas como culpar a otra persona de lo que yo he sentido o de lo que a mí me pasó, y tengo en mi interior un deseo de venganza. El rencor es un deseo de venganza, pero el rencor, como pensamiento de deseo de venganza, no le causa ningún daño a nadie, solo me lo causa a mí. Por esa razón,
esos pensamientos de venganza, de rencor, que se originan en culpar a los demás, se pueden somatizar como una enfermedad. Mientras no dejes los rencores y no dejes las culpas y no dejes las agresiones hacia los demás, tú no te vas a sanar ni física ni espiritualmente, por el efecto que la forma de pensar tiene sobre ti. Ahí se origina el problema de salud y también la solución. Así es como se hacen las enfermedades. Siempre empiezan con un rechazo y con una no aceptación de algo. Ante cualquier circunstancia, por difícil que sea, necesitas decirte a ti mismo: esto no me impide a mí ser feliz. Eso neutraliza más del 90% de cualquier posibilidad de situación negativa, porque mientras yo diga no puedo ser feliz sin esto o no puedo ser feliz si pierdo aquello, estoy retando a que el destino me diga: vamos a demostrarte que sí puedes. Y ahí se van a originar muchos problemas. Fíjate, cuando tú no aceptas a alguien, ¿qué piensas de él? Piensas cosas negativas sobre él, y eso no es amor. El ejercicio es que precisamente cuando alguien no me guste, es cuando con mayor fuerza tengo que impulsar mi pensamiento con la fuerza de voluntad hacia el amor. Por eso Jesús dijo: amad a tus enemigos, bendecid a quienes os persiguen y calumnian. De lo contrario, yo no voy a desarrollar el poder del amor dentro de mí. Ahí es donde está el poder de la aceptación. Está en el amor. El poder de la aceptación es el principio profundo de amor en nosotros. ¿Sabes tú cómo se hace para fracasar en todas las relaciones? Queriendo cambiar a los demás. No acepto a las personas. Pero ¿por qué querría una persona cambiar a otra? ¿Cuál sería la razón? Porque no la acepta como es. No hay ninguna otra razón. Aquí no se trata de que las personas hagan algo bueno o malo. Se trata de que yo no acepto el comportamiento de otro. Así ese comportamiento sea de amor. Por ejemplo, supongamos que hay una persona que se adapta, no lucha contra las circunstancias, sino que se adapta a ellas. Pero si yo lo llego a interpretar mal y pienso: esta es una persona falta de carácter, sin personalidad, sin valor, y empiezo a juzgarlo y a criticarlo, no es que él esté cometiendo un error, simplemente es que yo no lo estoy aceptando. Y cualquier cosa que yo no acepte de otro es un error mío, independientemente de que lo que el otro haga sea adecuado o no. Si una persona está robando algo, él está cometiendo un error al hacer un robo porque no está respetando. Pero si yo no lo acepto a él, en su experiencia, yo estoy cometiendo otro error. Siempre que no acepte a alguien, yo estoy cometiendo un error, independientemente de lo que la otra persona haga o no. Ahí es donde empieza el principio de amor. Y si yo no acepto a las personas, ¿qué tipo de relaciones puedo establecer con ellas? ¿Pésimas? Porque de entrada no las acepto. Cuando no las acepto, pienso mal de ellas. Cuando pienso mal de ellas, desarrollo actitudes negativas, comportamientos agresivos, y ante los comportamientos agresivos genero la ley de causa y efecto, acción y reacción. Eso se vuelve hacia mí y daño todas mis relaciones, y además culpo a los demás. Pero si yo acepto a las personas, me puedo hacer amigo de todo el mundo, aun de las personas que están
en lo que llamamos el delito. Si no los aceptas, serás enemigo de cualquier persona, por muy santa que sea. Cuando no acepto a alguien, no es porque el otro tenga un problema o una virtud. Yo soy el que tengo un problema cuando no puedo aceptar a otro. Yo, nadie más. ¿Está claro? Porque si no me van a venir justificaciones mentales como: es que esa persona comete delitos. Y ese no es un problema mío, es un problema de él. El problema mío es que no soy capaz de aceptarlo. Ese sí es mi problema. ¿Cómo hago para fracasar en economía? Interfiero en los procesos, pero ¿por qué interfiero? Porque no acepto la situación de los demás. Y puedo interferir en los procesos de diferentes maneras. Por ejemplo, digo: aquí hay una persona que según mi criterio no tiene lo suficiente. Entonces yo necesito darle a él lo que él no tiene. Ahí ya estoy interfiriendo. Ya no estoy aceptando esa situación. O, por ejemplo, veo una persona que tiene una gran abundancia y digo: es injusto. ¿Cómo que este personaje tiene tanto y lo desperdicia? Yo le voy a quitar para darle al que no lo tiene. Ahí también estoy haciendo una no aceptación. Cualquiera de las dos acciones que yo tenga en mi pensamiento es una no aceptación y me va a generar a mí un bloqueo o un fracaso. Fracasar económicamente es muy sencillo. No tengo sino que rechazar a los demás, interferir en sus destinos, así sea solo en pensamiento. No aceptar a alguien porque tiene mucho o porque no tiene nada. Igual, si yo no lo acepto, voy a estar en problemas. Si me quejo de los ricos, tengo un problema grave. Si me quejo de los pobres, también. Tengo un problema grave. No he comprendido nada. Pensar que para solucionar el problema, el que tiene le tiene que dar al que no tiene, eso no es solucionar nada, porque el que no tiene dos condiciones. Primero, no es capaz de generar, y segundo, no es capaz de retener. Y eso le pasa porque no acepta la vida, no acepta lo que la vida le ofrece, no es capaz de servir, no es capaz de actuar. Por eso le pasa lo que le pasa económicamente. Yo puedo tener mucha capacidad de generar y de retener, pero si a mí se me ocurre el error simple de interferir o de tratar de solucionar un problema donde el problema no está, la vida me va a responder de esta manera: mire, usted quiere desordenar un proceso de aprendizaje, pero para que no lo haga, le vamos a quitar los recursos, porque no está permitido hacer eso en el universo. Sencillo, ¿no? La solución está siempre en nuestro interior, no afuera. ¿Y cómo hago para fracasar en mi paz interior? ¿Cómo hago para no tener paz? No acepto a las personas, no me importan las personas. Si los demás no me importan, no hago nada por ellos y puedo pasar pisoteándolos. Hay dos tipos de personas: el que no le importa y el que sí le importa. Al que le importa, pero no hace algo para solucionar el problema de otro, porque sabe que eso es una necesidad de su experiencia. No hará nada para solucionar el problema a otro, porque no puede hacer nada según la ley. Pero tampoco lo va a pisotear, tampoco va a agredirlo, tampoco va a invalidarlo, ni va a hacer nada para que el otro se sienta mal. En cambio, al que no le importa, sí puede hacer eso, trata de pisotear a los demás y eso genera una cantidad de conflictos impresionantes. A cada uno de nosotros, Dios
nos dio algo. Puede ser que a muchos nos haya dado inteligencia. Por ejemplo, como el científico famoso Stephen Hawking. Dios le dio una inteligencia muy grande, pero con un físico muy limitado. También podemos ver a las personas a que el Padre le dio una condición física excelente para ser un campeón en atletismo o en otra disciplina deportiva. Y a la vez de pronto tiene poca habilidad mental o poco de otras cosas, pero tiene una virtud. Si esa persona aprovecha la virtud que Dios le dio, puede tener éxito. A otras personas les da tiempo, a otros les da dinero, a otros les da el don de la palabra, a otros la capacidad de investigar, a otros la fuerza física. Si yo tengo tiempo o cualquier habilidad que tenga, lo sabio es preguntar: Padre, ¿para qué me has dado esta habilidad? Muéstrame cómo usarla con sabiduría. Fracasar es muy sencillo. No acepto la vida y fracaso en salud. No acepto a los demás y fracaso en las relaciones. No acepto el destino y fracaso en economía. No acepto lo que sucede y fracaso en mi paz interior. Fracasado es aquel que se la pasa luchando contra lo que la vida le da. Exitoso es el que aprovecha todas las oportunidades que tiene para servir y es capaz de ser feliz con lo que tiene. Y siempre tiene lo necesario para ser feliz. Es decir, la persona de éxito tiene una gran capacidad de aceptación. Acepta los retos, le ofrecen algo a lo que le tiene miedo u otra limitación y dice: yo lo hago. El éxito se da por la aplicación de 3 cosas simultáneas: servicio, buenas relaciones y práctica. Servir es poner en lo que hago el 100% de mí, con alegría y entusiasmo. Las buenas relaciones son el resultado de aceptar a los demás. Y la práctica se produce por el continuo desarrollo y perfeccionamiento del arte que manejo, de mi especialidad. ¿Sufres? ¿Tienes angustia y miedos? Así sean pequeños niveles. ¿Qué es lo que no estás aceptando? Cualquier sufrimiento, angustia o nivel de miedo que se encuentre en tu interior está originado en una incapacidad de aceptar algo. ¿Cómo puedo yo aceptar eso? Conociendo la ley que lo rige. ¿Y cómo puedo aprender a aceptar eso? Comprendiendo que la limitación está en mi mente y no en ninguna otra parte. Mientras yo no haya comprendido que la limitación es interna, no tengo posibilidad de solucionar el problema, porque el problema no está afuera, está adentro y la solución también. No busquemos fuera, porque fuera solamente es el reflejo de lo que hay dentro. Todo sufrimiento y toda angustia, todo malestar interior, se origina en algo que yo no soy capaz de aceptar. Por ejemplo, digo: es que tú eres muy desordenado. Pero el problema es que yo no acepto la organización que tiene el otro. O por ejemplo digo: tú eres muy mal educado.
Pero ese no es el problema. El problema es que yo no acepto los modales del otro. El problema siempre está dentro de mí. Jesús dijo: miras la paja en el ojo ajeno, pero no ves la viga en el tuyo. Si yo me molesto con lo que los demás hacen, la limitación es mía. Quiero cambiarlos para no sentirme molesto. Es decir, quiero mantener mi ego. Esa es la causa del sufrimiento. No hay nada inaceptable. Lo que pasa es que no soy capaz de comprender la ley que lo rige. Y para poder aceptar algo, yo necesito conocer la ley que lo rige. Yo necesito conocer la ley que rige el proceso. La limitación que origina el sufrimiento está en mi propia mente y no en ninguna otra parte. Yo tengo miedo de perder algo porque yo creo que lo necesito. No puedo perder nada de lo que necesito, como tampoco puedo conseguir nada que no necesito. Preocuparme porque voy a perder algo que necesito es ignorancia. No puede perderse lo que necesito. Es el ego el que crea un falso concepto de libertad. ¿Qué es la libertad? ¿Es hacer siempre lo que se me da la gana o asumir las decisiones que yo tomo frente a la vida? ¿Te has puesto a pensar que en el mundo externo a ti es imposible hacer lo que se te da la gana? Porque cuando yo quiero hacer algo que va en contra del derecho de otro ser, de cualquier otro ser, ya estoy en contra del orden del universo, pues no estoy respetando a ese ser. ¿Crees tú que tenemos el derecho de no respetar y pasar por encima de los demás seres? ¿Te das cuenta? Entonces la libertad externa no existe. Lo que existe es la libertad de pensar y de decidir ser feliz. Y la decisión de respetar a los demás para que yo, a mi vez, pueda ser respetado por ellos. Cuando nos dejamos guiar por el ego, queremos hacer cosas que no nos corresponden. Tratamos de ser libres con una falsa concepción de libertad. Y vamos en contra o de los derechos de los demás o del orden del universo. Y así nos hacemos correspondiente con todos los problemas que queremos. Para no tener estos problemas necesitamos aprender a obedecer las leyes del universo, respetar a los demás, para nosotros poder ser respetados. ¿Cómo podemos darnos cuenta cuando no estamos aceptando algo? Cuando tenemos ira, tristeza, angustia, estrés, miedo, apego. Cuando nos sentimos obligados a hacer algo. Hay algo que no acepto. Cualquier situación que no sea de paz y armonía está relacionada directamente con una no aceptación de una realidad de la vida. No aceptar la realidad es dramático para nuestro interior. Cuando una persona tiene cualquier nivel de sufrimiento interior ante algo que no acepta, su ego trata de disfrazar la situación para que no se elimine, porque si se eliminara, se eliminaría el ego mismo. Entonces todo sufrimiento ante algo externo es una limitación mental que yo tengo.
limitación que no me permite aceptar la realidad. Por ejemplo, una persona celosa, ¿qué es lo que no está aceptando? No acepta que no es dueño de nadie. No acepta que otra persona pueda encontrar satisfacción o felicidad en otros. Tampoco acepta la posibilidad de que la felicidad de esa persona no depende de otra, sino de él mismo. No acepta que las personas puedan estar o no estar, y que lo que necesitamos es sentirnos felices con la felicidad de otra persona. Son muchas cosas las que no acepta, y eso lo lleva a generar una reacción interna que se llama limitación mental. Si estoy estresado, ¿qué es lo que no estoy aceptando? No estoy aceptando que hay una situación que es superior en un momento dado a mi capacidad de acción. Y no estoy aceptando la posibilidad de que yo voy a disminuir algo, porque yo creo que no puedo vivir sin eso. Siempre está la no aceptación. Cuando tú le dices esto a la vida, yo no aceptaría esto de ninguna manera, yo no puedo vivir sin esto. Entonces la vida te va a responder, vamos a demostrarte que sí puedes. Es la ley de correspondencia a través de la no aceptación. Cuando aceptamos, desaparece la posibilidad de sufrimiento. Y no solamente desaparece el sufrimiento, sino que se abren las puertas de la abundancia. Mientras yo no acepte algo, me hago correspondiente con la situación que me enseña a aceptarlo. Cuando lo acepto, esa situación ya no es necesaria. Entonces la persona que lucha contra algo cada vez se hace más correspondiente con mantener esa situación. Todo aquello a lo que tú le hagas resistencia se manifestará con más fuerza contra ti, porque esa es una ley del universo. Deja de hacerle resistencia a la vida y ninguna fuerza podrá ir en contra tuya. Ese es el secreto de la aceptación. Por ejemplo, una persona dice, ay, lo peor que podría pasarme a mí sería perder una pierna. Y seguramente la vida le va a decir, te vamos a demostrar que puedes ser feliz con una sola pierna. Pero si la persona dice, yo podría ser feliz en cualquier situación que la vida me presente, porque la felicidad está en mi espíritu, no en mi cuerpo, ni en la situación, a esa persona no le pasa nada, porque no necesita aprender nada. Cuando alguien dice, tengo un rechazo a la vida, no acepta la oportunidad de aprendizaje que ofrecen las dificultades. Esa persona dice, yo rechazo la vida, entonces me suicido, porque la vida es muy difícil. ¿Qué no acepta? La oportunidad. Por ejemplo, los padres que sobreprotegen a sus hijos, ¿qué es lo que no están aceptando de ellos? La experiencia de misión y destino que cada uno de sus hijos o personas traen. Y cuando yo me preocupo por algo, ¿qué es lo que no estoy aceptando? ¿Qué puedo perder? Algo que ya no necesito. Ese es el motivo de la preocupación. No has comprendido que jamás podrás perder lo que necesitas. Y que si alguien se lleva algo, es porque tú ya no lo necesitas. O lo que necesitas es la experiencia del desapego.